Señor, Luis Abinader es un mentiroso y un cínico. Oye nada más lo que te voy a decir, para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Pero entonces mando mi abogado. ¿Para qué? Valerio. A Valerio. ¿Por qué Valerio? Por una razón muy sencilla. Para iniciar este análisis quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que con el apresamiento de Santiago Jacín, exdirector de SENASA, la Procuraduría General de la República a través de su titular, Jenny Berenice, esté demostrando que realmente hay una justicia independiente en este país? Escríbanme aquí abajo su respuesta, para mí es muy importante leerlos. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal del Charro Bachatero. Bienvenidos, activa la campanita y todas las notificaciones, es gratis, ayudas a crecer esta plataforma y así podemos hacer que estos videos lleguen a la mayor cantidad de dominicanos posibles para poder crear conciencia de estos temas que afectan gravemente a este país, como es el caso de SENASA. Miren, señores, como ustedes saben, el fin de semana la Procuraduría General de la República ha arrestado a las siguientes personas que están involucradas en el gran fraude sin precedentes de SENASA. En ninguna otra institución, en ningún otro tiempo había existido un fraude tan millonario como este. Ya se habla de 100,000 millones de pesos y yo creo que es mucho más. Pongan atención y yo les voy a decir más adelante por qué, pero también les voy a decir lo que hizo Luis Abinader y Santiago Jacín hace tiempo. Esa acción es lo que delata a Santiago Jacín y al propio Luis Abinader de uno que es el culpable, el orquestador, por decirlo de esa manera, y el otro pues con la anuencia del presidente, porque un caso con tantos millones de pesos de por medio, involucrando a tanta gente, a tantas empresas privadas, es imposible de ocultar en un país tan pequeño. No pudieron obviamente seguirlo ocultando, gracias a Dios, pero se los voy a decir qué fue lo que hicieron, y esto lo reveló Tomás Castro, para que puedan entenderlo. Miren, faltan más personas, obviamente, y faltan más dueños de empresas y de farmacias y de clínicas. Era tanto el dinero, es tanto el dinero que va a seguir apareciendo, que es obvio que haya mucho más personas involucradas. Pero este fin de semana arrestaron a Santiago Marcelo Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Riz Estrella, Cindy Acosta Ascensión, Ramón Alan y Ada Ledesma. Estos son los 8 individuos que el fin de semana fueron apresados por la Procuraduría General de la República. Señores, vean primero lo que dice Tomás Castro acerca de esto. En medio de la campaña electoral, Luis Abinader y Santiago Jacín se trasladaron incluso a Nueva York, que yo decía, pero ¿y cómo van a repartir tarjetas de SENASA en Nueva York? A la gente que vive en Nueva York, y vinieron aquí y fueron a distintos barrios, por ejemplo fueron a la Escuela España y a otros lugares y juntaron a toda la gente de ese barrio y le dieron tarjetas de SENASA a todo el mundo. Y yo dije, pero es que eso no es posible que se haga de esa manera. Bueno, pues entonces toda esa gente que le repartieron tarjetas de SENASA tuvieron consultas, recibieron medicamentos, recibieron operaciones y otras cosas en clínicas y todo eso. Ay, se me estaba enfriando mi café. Café dominicano estoy tomando, uno de Jarabacoa que se llama Don Alfredo, exquisito.
Este café que estoy tomando, el propio don Alfredo me comentó que está arrasando en Japón. Los japoneses están locos con este café dominicano, a él está yendo muy bien, apóyenlo, se lo recomiendo, un sabor exquisito, este que estoy tomando tiene sabores a chocolate, caramelo y manzana verde, esto es el final, se lo recomiendo muchísimo, tenía que tomarlo porque este análisis se va a poner muy bueno. Miren señores, tienen que tener en cuenta siempre, y que no se les olvide, que el presidente Luis Abinader tiene un objetivo muy claro, y es dejar un legado. Quiere pasar a los libros de historia y a la memoria colectiva del dominicano como el mejor presidente que ha tenido este país. No importa si tiene que inventar algo, si tiene que mentir, si tiene que bailar, si tiene que actuar. A él no le importa eso y por consiguiente no le importa tampoco escatimar recursos. Todo lo que está haciendo el presidente, y más cuando se trata de ir a inaugurar algo, va con un equipo profesional, cámaras de última generación, todo un equipo como si fuera una película, y lo graban y lo ponen hasta actuar al presidente. Y exageran todo lo que ellos ponen en imagen. Y cuando se trata de la frontera, cuando se trata del tema haitiano, es todavía aún más. Hasta ponen a ensayar a los militares, ponen a ensayar a los generales, despliegan helicópteros, aviones, hacen todo un show, una película, un cortometraje. Entonces recuerden esto, un tema principal del presidente Luis Abinader, antes de que él fuera presidente, era precisamente este. Iba a crear un ministerio público, una procuraduría general independiente, totalmente transparente, decía él, limpia, que no tenga que ver con ningún político, con nada. Porque él entendía, y que es así, cuando en un país democrático se tiene una justicia independiente, verdaderamente honesta, sin ningún interés, la sociedad de ese país puede progresar cuando hay justicia. Eso está comprobado. Como el dominicano viene sufriendo de toda esta tráfico de influencias, corrupción, impunidad, entonces ese tema se convirtió en el eje central de la campaña del presidente y del desarrollo de su gobierno, además del tema haitiano. Acuérdense que cuando María Cela lo entrevista, cuando era candidato a la presidencia, él decía que en un año él iba a solucionar el problema haitiano. Así fue, tajante y contundente. Yo resuelvo ese problema en un año. Es obvio, estaba haciendo campaña, tenía que vender muy bien su discurso. Acuérdense que los discursos son los productos. Es el producto, el discurso es el producto. El candidato es la marca, así se maneja. Y tenía que vender muy bien ese producto. Tan lo vendió bien, la justicia independiente, cero corrupción, cero impunidad, y el tema haitiano. Y eso de alguna manera lo logró posicionar como el presidente del verdadero cambio. Esa es otra palabrita que utilizaron sus estrategas políticos para poder posicionar al presidente, o mejor dicho, a Luis Abinader en ese momento. Lo lograron como sea, pero lo lograron, y Luis Abinader fue presidente de este país. Estos dos temas son medulares para el presidente Luis Abinader y así dejar su famoso legado. Como él entiende que está haciendo un muy buen gobierno, para ponerle la cereza al pastel de ese buen gobierno, sabe que la sociedad quiere responsables directos del fraude de Senasa tras las rejas. Y sabe que la sociedad no se va a conformar con empleaditos de tercera categoría, porque la sociedad sabe que para hacer fraude de tantos miles y millones de pesos, no lo pueden hacer
con empleados de tercer nivel. Eso es gente poderosa, de ministros para allá. Y todos los que puedan estar en el poder del partido y del Palacio Nacional. Entonces, quiere dar un ejemplo el presidente con esto que se le vino encima. Hay que hacerle creer a la gente que el verdadero responsable, el que orquestó todo ese fraude de SENASA desde el 2020 y que por eso lo dejaron 4 años a Santiago Jacín, precisamente fue él. Es el director, es la cabeza, es lo máximo que hay, la autoridad máxima de SENASA. Para que entonces la gente se coma ese pancito y diga, por fin, hasta que vemos a un grande preso, hasta que vemos a alguien de poder. Y sabemos que no es así. Ya lo explicó muy bien Tomás Castro en el video que yo les puse. Entonces, al desarrollar este teatro, más el apoyo de la procuradora Jenny Berenice para hacerle creer a la sociedad que no importa quiénes sean, van a ir presos, van a estar allanando su casa, sus oficinas y todo lo que tengan que hacer como bulto, para que entonces el discurso del presidente que da en la semanal diciendo que en el caso SENASA y en ningún otro caso va a haber impunidad y que va a llegar hasta sus últimas consecuencias con esos corruptos y que van a ir presos, se les va a aplicar la ley, y con el discurso de la Procuraduría General de la República, pues entonces ellos creen que están haciendo una bolita, ¿no?, de información para metértela en el cerebro y que tú te lo creas. Por eso inicié este análisis haciéndoles esa pregunta. Porque aquí estos 8 individuos es imposible de desfalcar a una institución con más de 100,000 millones. Insisto, esos son 100,000 millones de los que está hablando la prensa nacional, algunos periodistas, de los que está hablando la investigación, pero eso es mucho más dinero que sí lograron, ¿no?, sacarlo sin dejar rastro alguno. Ahí hay farmacias, doctores, empresas que distribuían cierto producto a SENASA, todo el fraude de las recetas falsificadas, de la gente que iba según a recibir su medicamento, su consulta médica, y no fue así. Ahora se explica uno por qué Luis Abinader y Santiago Jacín fueron a repartir a los barrios miles y miles de tarjetas de SENASA, porque iban a ocupar a esos pobres, miles y miles, que nunca fueron a visitar un médico, que nunca recibieron un medicamento, pero que los iban a utilizar justificando que ellos tienen la tarjeta de SENASA para que entonces eso se los pagara el seguro. Y por eso se inventaron miles y miles de consultas que no existieron, miles y miles de productos, de medicamentos que nunca se les dio a esas personas. Y esa estrategia les sirvió muy bien durante varios años para sacar mucho dinero. Ya el presidente Luis Abinader sabía de todo esto y tenían que sacrificar a alguien. No hay otra forma de explicar eso. Insisto, y más cuando se trata de tanta cantidad de dinero. Esto es lo que quiere hacer Luis Abinader. Él cree que con mandar a la cárcel a estos, como lo hizo con Hugo Veras, ¿se acuerdan?, con Jochi Gómez, con el que fue el administrador de la Lotería Nacional, el señor Vicen. Ese señor Vicen, Veras y Jacín son 3 personas muy cercanas al presidente, de máxima confianza del presidente por la relación que tenían. Uno estuvo preso por lo de la lotería y ya está suelto. Ya lo dejaron ahí, lo votaron, pero salió.
Hugo Veras está en proceso, pero lo mantuvieron ahí también para que la sociedad creyera que verdaderamente se estaba haciendo un trabajo de justicia y de investigación. Lo pusieron por ahí algunos días, lo soltaron, él volvió a su vida normal, empezó a hacer su programa de radio, Jochi Gómez también, aunque el proceso está abierto. Pero ahí Luis Abinader quedó como el presidente que sí está trabajando por la justicia, pero la sociedad no se lo cree, porque no están presos de verdad, no ha recibido una sentencia. ¿Dónde está ese dinero? Fueron 1.700 millones que se habla del Intran, pero no se desembolsó todo. Creo que solamente se desembolsó, creo que el 60% de esos 1.700 millones, que era ese contrato. Como quiera, ¿dónde está todo ese dinero que sí desembolsó el Intran, que no han devuelto? Y eso es lo que también quiere la sociedad. No solamente quiere presos a los verdaderos, a esos que tienen poder. Ahora hay que devolver el dinero, hay que buscarlo. Según el presidente Luis Abinader, en su semanal dijo que esa institución, SENASA, tiene que volverse en un actor civil para poder recuperar cada peso de ese fraude. ¿Y cómo van a devolver más de 100,000 millones? ¿Dónde está ese dinero? ¿Ustedes saben lo que se puede hacer con 100,000 millones o más en este país? Entonces, eso es lo que verdaderamente quiere la sociedad. No solamente es meterlos presos. Pero ustedes creen que el presidente, sabiendo que él tuvo la anuencia de darle luz verde a Hassim para que se desarrollara todo esto, porque esto se viene trabajando desde antes, no desde el 2020, desde mucho antes, con Danilo, ya venía sembrándose, ya se venía haciendo esos casos de corrupción. Esto se potencializó con Hassim. ¿Cuántos años llevaba SENASA siendo asaltada por esos delincuentes? Entonces no se les olvide eso, no se crean ese cuentito. Porque entonces cuando pasa este tipo de cosas, el presidente Luis Abinader se limpia las manos, queda posicionado y dice lo siguiente: yo soy un presidente respetuoso, les dije que iba a haber una justicia independiente, que la procuradora y el Ministerio Público no reciben ninguna orden mía ni de cualquier parte de la presidencia, de cualquier individuo, ni del partido, ni el presidente del partido, etcétera, etcétera, y que va a actuar ahí. Ya, no me corresponde a mí, yo me lavo las manos, va a estar preso el que, según el Ministerio Público, sea el culpable con las pruebas suficientes. Y entonces ahora hay que aplaudirle al presidente. Y mata a 2 pájaros de un tiro. Según él, se posiciona la Procuraduría General como una justicia independiente y él queda como un gran presidente que no le importó quién fuera y cumple su palabra de lo que prometió, de que ahí en su gobierno no iba a permitir corrupción, iba a haber 0 impunidad y que tenía que castigar a todo personaje, fuera quien fuera, que estuviera haciendo cosas indebidas y lo iban a meter preso. Ese es el verdadero objetivo de este gobierno. Tú decides si le crees o no. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.